Bueno, señores y señoritas, primero que todo quiero pedirles una vez más mis disculpas por haber faltado el día jueves a clase. La verdad es que he tenido diferentes compromisos de índole profesional, los cuales pues evidentemente me han impedido asistir a clase. Sin embargo, y pues en estos días disponemos de este tipo de herramientas, los cuales pues nos permiten no tener retrasos en cuanto a los temas por ver. Espero poder acompañarlos el día lunes o si no es posible el día jueves, pero pues encontramos en este tipo de aplicaciones una buena forma de no perder clase. Entonces aquí les preparo la clase del día jueves. Si el día lunes no puedo asistir, de igual forma les estaré haciendo llegar el link para que puedan ver directamente el video en YouTube. Entonces recordemos lo que vimos la clase pasada. La clase pasada básicamente hicimos una introducción a lo que es el modelamiento y simulación, en donde el modelo pues básicamente era la representación de un sistema con el cual se podían hacer predicciones y diferentes tipos de cálculos que nos pudieran permitir optimizar diversos tipos de procesos. Y hablábamos también de que el producto de un modelo, en este caso como estamos hablando de ingeniería, termina en una configuración matemática que puede ser o una ecuación no lineal trascendente, es decir, donde la variable de interés no es muy fácilmente despejable. Podemos tener un sistema de ecuaciones lineales, un sistema de ecuaciones no lineales, ecuaciones diferenciales, ya sean ordinarias en sus sistemas o también parciales. Entonces pues el objetivo de este primer módulo, como ya les había mencionado en la primera clase, es evaluar un poco esas herramientas computacionales que nos van a permitir de una u otra forma poder lidiar fácilmente como alternativa a la solución de los métodos analíticos con esos problemas o con esos modelos matemáticos que desde el punto de vista numérico tienden a ser mucho más fácil de resolver que desde el punto de vista analítico. Hacíamos también una pequeña introducción a lo que era el Visual Basic para aplicaciones en su enlace con esas aplicaciones de Windows, especialmente en este caso con Microsoft Excel, y hablábamos también de Scilab como el análogo a MATLAB, el cual es una plataforma un poco más robusta y la cual pues nos va a permitir hacer cálculos un poco más robustos incluso que con el mismo Visual Basic para aplicaciones. Veíamos que ambas herramientas son de cuarta generación, donde hablábamos de que era una generación tecnológica, que era el conjunto de características que describen la era tecnológica en un periodo de tiempo en la que estamos. Tienen de tarea para hacer en la próxima clase la discusión de indagar en qué generación estamos. Y pues veíamos también aquí que esta va a ser nuestra principal herramienta de trabajo con la cual vamos a llevar el curso, donde veíamos aquí donde estoy mostrando las diferentes pestañas que de una u otra forma ustedes a estas alturas de la carrera ya han podido manejar. Y hablábamos de que para poder activar el entorno de programación teníamos que ir a archivo, opciones, y en personalizar cinta de opciones teníamos que activar la ficha del desarrollador. Una vez activa la ficha del desarrollador, pues aparecía o se activaba en el libro de Excel. También hicimos un pequeño análisis o una pequeña discusión en cuanto a lo que es el paradigma de la programación orientada a objetos. Hicimos un ejemplo muy sencillo pero muy ilustrativo en cuanto a el enfoque que se relaciona con este paradigma de programación, donde prácticamente lo que se asegura es una programación dirigida como realmente suceden las cosas en el mundo real. Incluso hoy en día, me adelanto un poco más a la tarea de investigación que tienen, todo el tema de los sistemas de inteligencia artificial y redes neuronales incluso nos acercan más a desarrollar esos algoritmos a cómo realmente suceden las cosas en el mundo real. Hablábamos de que, volviendo al tema de Excel, en la ficha de desarrollador, en las versiones anteriores, 2007, se llama ficha del programador, teníamos el entorno o el acceso a Visual Basic, teníamos macros, que más adelante vamos a ver qué es esto, tenemos un tema de seguridad de macros también que es bien importante ver más adelante, el tema de los complementos, hay diferentes programas que pueden ser añadidos y trabajados desde Excel,
teníamos una ficha de controles u objetos, donde más adelante les explicaré cuál es la diferencia entre los controles de formulario y los controles ActiveX. Entremos al entorno. Bueno, el resto son cosas no muy relevantes por estos momentos. Hablábamos de que en el entorno Visual Basic teníamos, esta era básicamente cuando se iniciaba, vimos los tres tipos de módulos que podíamos encontrar. Importante ver la diferencia en cuanto a qué significa este entorno. Este es el entorno desde el cual yo puedo, a través de código, manipular la hoja de Excel, la cual me permite desarrollar procedimientos con más flexibilidad que con las fórmulas predeterminadas del libro. Veíamos lo que era el control de formulario, que era un objeto sobre el cual podíamos disponer que fueran labels, como podemos ver, o etiquetas, que básicamente su función es más de información, presentar información sobre un formulario, sobre la paleta de formulario. Vimos los cuadros de texto, los cuales permiten tanto ingresar información o extraer información. Vimos también la barra de desplazamiento, cómo la podíamos usar sobre la disposición de la paleta de formulario, y el botón de comando, el cual pues nos permitía ejecutar o activar un código respondiendo a un evento. Entonces veíamos que tanto el formulario, el módulo formulario, esto es bien importante tenerlo en cuenta, estos son los módulos, vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Son objetos, todo está relacionado con programación orientada a objetos, en los cuales pues los puedo interrelacionar a través de código, el cual se debe escribir en este caso en Visual Basic para aplicaciones, el cual no difiere mucho del lenguaje Visual Basic original. Importante que puedan ustedes, y también se los dejé creo que como investigación, adicionar a un formulario los diferentes controles que pueden encontrar, como son los botones de opción, option button, los toggle button, que son unos botones de alternancia que espero puedan leer, investigar, los cuadros de lista y los cuadros combinados. Como pues en muchas ocasiones ustedes han tenido que llenar algún formulario en internet. Pero veamos un poco más de lo que es la teoría. Aquí, como les decía, estas son las diapositivas de la clase, las cuales les estaré enviando para que puedan leer. Hablando un poco más del lenguaje de programación, pues ustedes saben que uno programa a través de datos, los cuales pueden ser elementales o agregados. Durante lo que va a ser el transcurso del curso, pues vamos a trabajar normalmente con datos agregados, los cuales también pueden corresponder a características numéricas, a características de carácter o a características lógicas. Pero veamos qué significa cada uno de ellos. Esos datos elementales de connotación numérica pues pueden ser números enteros o números flotantes, que pues no son otra cosa más que números decimales con diferentes capacidades de memoria, ¿sí? Entonces realmente eso está también muy vinculado con la precisión del número. Esos datos elementales de tipo carácter hacen referencia a cuando ustedes ingresan una variable de tipo string o texto, es decir, una palabra. Ustedes pueden tener definir una palabra o un número como una variable dentro del código de programación. Si es un número, pues puede ser entero flotante, y si es un carácter, pues es una palabra. Y también tenemos aquellos tipos de datos elementales de connotación lógica o datos booleanos, como supongo han visto en cursos anteriores. Estos datos agregados normalmente uno no trabaja en aplicaciones reales con números enteros, sino con datos agregados, es decir, con vectores y con matrices, que en inglés pues el nombre es array, y pues son los que agrupan diferentes números, diferentes caracteres o diferentes connotaciones lógicas. Incluso podemos extender, en este curso vamos a extender un poco más la dimensión de las matrices. Vamos a trabajar con matrices en 2-3 dimensiones, pero interesante también ver, y es un concepto más computacional, cómo se pueden agregar otro tipo de dimensiones para almacenar o para manipular datos.
Ok, aquí esto espero lo lean, que es la particularización de los datos. Aquí dice MATLAB, pero es Scilab, como pueden ver. Y cuáles son su tipo de significado. También podemos ver los operadores aritméticos, los cuales pues no difieren mucho entre lenguajes de programación. También podemos ver los operadores aritméticos a nivel matricial, muy sencillo. Y quisiera que entráramos en materia. Esto también lo vimos, como los objetos correspondían a propiedades. Por ejemplo, en este caso veíamos que una de las propiedades del control label o etiqueta, vamos a buscarlo, que una cosa era el nombre con el cual vamos a codificar, el cual por el momento sugería no tocar, pero sí podíamos, por ejemplo, alterar su propiedad caption y ponerle, por ejemplo, clase simulación, y me va a presentar su propiedad, es decir, lo que él está mostrando al usuario lo podemos cambiar a través de la propiedad caption. Repito, por ahora no manipulemos el nombre para no tener problemas en la codificación. Otra de las propiedades también puede ser la fuente. Aquí en font ustedes pueden cambiar. Esperemos que el computador está un poco lento. Ok, le podemos cambiar como si fuera un archivo sus propiedades. Aquí espero ustedes puedan explorar estas propiedades para poder que se familiaricen. Ahora también veíamos que estos objetos, cuyos nombres son en este caso textbox 1, que es una caja de texto, un combo box, un toggle bar, este es una scroll bar o barra de desplazamiento, corresponden también a cierto tipo de métodos y eventos. Por favor, no olvidar estas tres palabras en lenguaje o durante lo que vamos a llevar del curso. Objetos, o 4 conceptos: objetos, propiedades, métodos y eventos. Ya hemos visto lo que son los objetos, incluso veíamos que la hoja de Excel es un objeto. También estos controles son considerados objetos que tienen unas propiedades. No hemos visto o no hemos extendido el concepto de lo que son los métodos asociados a esos objetos y mucho menos los eventos, aunque de una u otra forma los hemos estado manipulando. Avanzando en el tema, aquí vemos pues un resumen. Las diapositivas son bastante explicativas realmente de lo que hemos visto, y quisiera que viéramos un poco más la definición ya formal de lo que son los módulos, los cuales encontramos. Vamos a borrar el formulario para no, esto ya lo vimos, lo que significaba, aunque no lo hemos detallado. Esto, quisiera que viéramos esto aquí debajo del menú archivo, que son las tres clases de módulos con los que podemos trabajar. Recuerden que este entorno está ligado a este libro que se llama libro 1. No puede existir esto sin esto en el caso de Visual Basic para aplicaciones. Incluso yo puedo cerrar aquí y los cambios no se van a afectar en el entorno de Visual Basic. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice lo que son los módulos? Son una serie de procedimientos genéricos, declaraciones de variables y definiciones de constantes para toda una aplicación. Un módulo se utiliza para recopilar bajo un nombre un conjunto de declaraciones, instrucciones y o procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente estos módulos, en palabras un poco más entendibles, nos permiten de una u otra forma desarrollar aplicaciones con características especiales. Es decir, es el entorno desde el cual yo puedo programar. Pero ¿cuál es la diferencia? Veamos. Módulo de formulario, como ya vimos, es un fichero con una extensión. Es importante, señores y señoritas, entender lo que son las extensiones de los archivos en la informática, ¿no? Este es un fichero con extensión .frm de formulario que puede contener descripciones del formulario y controles. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo tengo un módulo formulario, él tiene una interfaz gráfica que es quizás lo más importante. Tiene interfaz de usuario gráfica. Yo puedo disponer
sobre este formulario, puedo tener varios, incluso, mire, ustedes pueden crear otro, formulario 1, formulario 2, puedo disponer sobre ese objeto más objetos. Vamos a abrir la ventana de herramientas o el cuadro de herramientas, este tipo de objetos como ya vimos en la clase pasada. Su principal característica es que, aparte de soportar código como vimos, también nos ofrece la flexibilidad de tener una interfaz gráfica. Entonces veíamos que cuando se ejecuta este tipo de código asociado a estos objetos, pues nos va a aparecer el tema gráfico. ¿Listo? Esa es como la principal característica para hacer una introducción. Ahora, el módulo estándar. ¿Qué es un módulo estándar? Es un fichero con extensión .bas. También en algunos casos van a encontrar como módulos clásicos o módulos comunes, que solo contiene declaraciones y definiciones de subprocedimientos o funciones, tipos de datos a los que tienen acceso otros módulos de la aplicación. Es decir, y por eso les decía, vamos a eliminar los formularios para no, o dejémoslos, para ver la diferencia. Cuando añadimos a nuestro proyecto un módulo con extensión .bas, lo vemos aquí, por favor siempre estar pendientes de esta parte de la pantalla, nos abre una ventana de edición de código. Aquí vamos a escribir, aquí debemos escribir códigos. ¿Y cómo hacemos esos códigos? Vamos a ver a través de lo que se denomina, subprocedimientos, que lo vamos a ver. Entonces, la principal diferencia de este módulo con este módulo, los dos soportan código, pero este módulo me permite definir funciones y no tiene interfaz de usuario, simplemente código. Vamos a ver también más adelante cómo desde aquí, desde estos módulos, podemos exportar datos a la hoja de Excel. Incluso desde los formularios también se puede. Y por último tenemos los módulos de clase. Es un archivo con extensión .cls, que es de clase, que contiene la definición de una clase de objetos. Tampoco tiene interfaz de usuario. Vamos a ver, nosotros podemos agregar un módulo de clase y tiene casi que la misma configuración del módulo clásico o del módulo estándar. ¿Para qué nos sirve? Para crear objetos. Como vemos aquí, nosotros en los formularios programamos sobre objetos ya predeterminados en la aplicación, como formularios, los controles que vimos, el tema de los botones de comando, cuadros de lista, cuadros de texto. Estos nos sirven para declarar cualquier tipo de código y funciones. Este nos permite crear nuevos objetos que de una u otra forma necesitemos. A veces uno necesita o es necesario crear objetos que no tenemos ahí. Esa es la gran flexibilidad que este tipo de herramientas pues nos permiten. Esto realmente no, a excepción de algunos ejemplos, no lo vamos a utilizar mucho. Vamos a hacer mucho énfasis con estos formularios, con el módulo, obviamente con el módulo estándar, y también relacionarlo con la hoja de Excel, con la hoja de cálculo. Entonces espero haya quedado claro el tema de los módulos, lo que significan los módulos en Visual Basic para aplicaciones. Pues aquí, volviendo al tema de los objetos, veíamos que los objetos tienen propiedades, los cuales responden a métodos y a ciertos eventos. Esto lo podemos ver un poco más con un ejemplo. ¿Y cómo vamos a hacer un ejemplo? Vamos a ver cómo linkear. Vamos a eliminar estos que utilizamos de forma gráfica. Tenemos el módulo. Tenemos este. Y vamos a generar, o vamos a hablar específicamente ahora de lo que es la hoja de Excel. Vamos a suponer un caso donde es necesario calcular, por ejemplo, vamos a ponerla sencillo, calcular el área de un triángulo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se define el área de un triángulo? Su base por la altura dividido
por 2. Entonces, aquí de igual forma, en la hoja de Excel, nosotros podemos disponer cierto tipo de controles, como de igual forma se pueden disponer sobre los formularios en el entorno Visual Basic. Para hacer una analogía un poco grosera, es como si la red de celdas de Excel es como si fuera un módulo formulario sobre el cual puedo también disponer. Por ahora vamos a trabajar con controles ActiveX, botones, cuadros de texto y labels también. Todos los mismos controles que vimos que se pueden trabajar en Visual, en el entorno Visual, también se pueden disponer aquí sobre Excel. Vuelvo y repito, vamos por ahora a trabajar con lo que son controles ActiveX. Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer una aplicación para ver un poco cómo es el enlace? Estoy trabajando en Excel, por ejemplo, estoy haciendo alguna fórmula, suma de algo, necesito hacer la suma, vamos a poner aquí dos valores, área 1, área 2, y aquí vamos a sumar los valores correspondientes a esas áreas. Sí, obviamente 0, porque pues estos valores, cuando no hay nada en Excel, los toma como 0. Entonces, para refrescar un poco esto, yo necesitaría en este caso invocar, o vamos a plantearlo como ejemplo, una calculadora de áreas de triángulos, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿cómo lo hago? Me voy a la ficha de desarrollador, Visual Basic, y como necesito una calculadora con un entorno gráfico, voy a crear un módulo formulario. Vamos a hacerlo sencillo, como les digo, ustedes lo pueden adornar, y pues también espero eso, que los trabajos que me entreguen tengan cierto componente de diseño gráfico, porque como les decía, no solamente basta con hacer las cosas y que funcionen, sino hacerlas también bien, que se vean agradables, visiblemente agradables, por así decirlo. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un label y le vamos a poner un título. Recuerden, en su propiedad caption, calculadora de áreas. Yo aquí estoy inventando esto, realmente es simplemente para explicarles un poco la dinámica de esto. Cambiémosle la fuente, negrita, color, calculadora de áreas. Entonces, ¿qué necesito para calcular el área? Que un usuario ingrese tanto la base como la altura. Entonces vamos repitiendo el ejemplo de la clase pasada, para quizás los que no fueron a clase. Pusimos una etiqueta de forma ilustrativa en la cual se le pide, recuerden, esto es avisos, realmente es poco la codificación que se puede hacer con eso. Entonces, ingrese base, listo, y aquí tenemos ya ingrese base. Vamos a poner otro label, ustedes lo pueden aquí dibujar, o simplemente se paran aquí, seleccionan, copian y lo pegan. ¿Qué necesitaría? Ingrese, en este caso para el segundo label, vemos como el título es el label 1, ingrese base es label 2, ingrese altura viene siendo el label número 3, donde sabemos cuál es el nombre del objeto en el lenguaje visual y su número. Simplemente en el cuadro de propiedades vemos, si me paro aquí, tenemos label 1, label 2 y label 3 aquí en name. Repito una vez más, y disculpen que sea tan cansado con el tema, por ahora no vamos a cambiar el nombre de los objetos. Ahora, esto es simplemente a nivel de información y de diseño. Vamos a poner un cuadro de texto para que el usuario digite la base. Vamos a poner que la digite en metros. Ustedes le pueden poner aquí un label que diga una M de metros. En este caso, para simplificar el ejemplo, no lo voy a hacer. Y la altura, obviamente las unidades tienen que ser coherentes. También lo vamos a hacer, con con otro label. Vamos a ponerlo aquí, recuerden como lo hicimos en clase, otro label, el cual sea manipulado por una barra de desplazamiento. Obviamente necesitaríamos otro label, copiamos a partir del label 4, pegamos y que diga el área es, en caption, el área es.
Y como queremos presentar el resultado, lo queremos presentar en otro cuadro de texto. Esto es simplemente diseño. ¿Cómo vamos a ejecutar el código? Entonces, ¿cómo opera esto? El usuario va a estar trabajando aquí en la hoja de Excel y él necesita calcular estas áreas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar, o cómo se va a ejecutar esto. El usuario, cuando ejecute, le va a salir la calculadora como ya la hemos diseñado. Entonces, él va a poner aquí que la base son, por ejemplo, 12 metros. Va a manipular aquí la barra de desplazamiento y en este sector va a aparecer el número según corresponda la altura, y el resultado me va a aparecer aquí. ¿Qué necesitaría esto? Simplemente un botón de comando que ejecute el código. Esto lo estoy haciendo muy rápido porque pues ya lo vimos en clase. Como pueden ver, esto aquí dice command button, se ve feo, vamos a ponerle calcular. Siempre hay que personalizar las aplicaciones que ustedes hagan. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí simplemente no tenemos que hacer nada porque el usuario, cuando se ejecute la aplicación, va a ingresar aquí un valor numérico. Aquí sí necesitamos un código porque en el label 4, en su propiedad caption, yo necesito que cuando manipule esta barra de desplazamiento aquí aparezca una serie de valores. Entonces necesito codificar este objeto dispuesto sobre el formulario a través de su código estándar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente, recuerdo, doble clic sobre el objeto. Estas son las dos líneas de código que les decía. Private sub, el nombre del objeto, este es el evento, y obviamente un código que se inicie tiene que ser cerrado. Todos los objetos en Visual Basic para aplicaciones van a tener estas dos líneas de código, y es en este espacio aquí entre private sub y end sub, sub de subprocedimiento o subprocedimiento, perdón, es donde debemos digitar el código. Veíamos adicionalmente que la propiedad, o debíamos definir un límite inferior y un límite superior de las